Abriendo Puertas, un podcast de Bernardo Noval. Un espacio para inspirar, compartir historias y descubrir cómo se construyen los sueños que transforman vidas. ¿Qué tal, amigas, amigos? Es un placer saludarlos esta tarde, una vez más en Abriendo Puertas con Bernardo Noval. Y la puerta de hoy es con mi muy, pero muy querida amiga, Marta Delgado Peralta, que además de ser una extraordinaria política de más de 30 años de trayectoria, es ambientalista, experta en cambio climático, que es muy importante, sobre todo para la crisis que hoy vive el mundo. Con respecto a eso, tenemos también a una empresaria, porque hoy tenemos la oportunidad de conocer a Marta en su versión de empresaria como directora y presidenta de ATCO para México y América Latina. Por supuesto, una gran columnista de varios medios, también cantante, sabemos que cantas muy bien. Y bueno, por supuesto, un gran ser humano. Me encanta tenerte por aquí porque eres una de esas personas que nos enseñan a crecer, a aprender, una gran maestra para todos los que te seguimos y pues mucho más para los que tenemos la fortuna de estar tan cerca de ti. Y hoy tengo muchas ganas de preguntarte cómo fueron tus inicios, porque pues bueno, sé que fuiste también una mujer que estuvo detrás de las causas del medio ambiente, ¿no? Y que empezaste siendo pues ambientalista, pero ¿cómo empezó esa trayectoria? Me gustaría escucharte y pues irte haciendo algunas preguntas, Marta. Bienvenida. Querido Bernie, muchísimas gracias por invitarme. Estoy contentísima de platicar en tu podcast, Abriendo Puertas por primera vez. Siempre platicamos muchísimo, pero bueno, nunca es eh, así como en un medio de comunicación, en público. Estoy feliz de estar aquí contigo. Sí, yo empecé toda mi, yo creo que carrera profesional en el ambientalismo, en la causa de protección al medio ambiente. Desde los 16 años entré al movimiento ambientalista. Me invitó a su ONG una muy amiga mía, Shanti Lesur, en Cuernavaca. Ahí empecé. Y después, bueno, pues empecé a estudiar cuestiones relacionadas con la educación, la conciencia ecológica. Entré a trabajar al Instituto Nacional de Ecología y Que todavía existe, Marta, ese instituto ya no existe. sí existe, pero fue evolucionando. Ahorita es el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, INEC, De acuerdo. Ok. Y depende de algún... de la Semarnat. Ok, ok. Bueno, y sígueme contando. Bueno, trabajé muchos años en el INEC, en el INE en su momento. Cuando nosotros éramos el INE, el Instituto Nacional Electoral se llamaba IFE. O sea, les estoy hablando, amigas y amigos, de los años 90. Entonces, ya llovió, como dicen en mi tierra. Bueno, no. Tiene algunos añitos, nada. Ay, ¿cómo te atreves? Sí, un poquito, unos ayeres, como las canciones. Sí. Oye, y bueno, claro, era el INE porque era el Instituto Nacional de Ecología. Sí, Y el IFE, pues, Instituto Federal Electoral, y luego ya lo que sabemos. Ok. pero cambiaron los dos de nombre, ¿no? Y después de eso, continúa tu trayectoria. Sé que fuiste diputada. Además, la historia para ser diputada, pues, te la echaste independiente, ¿no? En realidad, yo tuve la oportunidad de lanzarme por el partido México Posible. Fue un partido fundado por Patricia Mercado y otros socialdemócratas. A mí me encantaba la idea. Y ellos contactaron a mi esposo Gabriel Sánchez para que todo el movimiento ambientalista pudiera encontrar una fuerza política que abrazara la causa ambiental desde la honestidad y no como un negocio privado, como es el Partido Verde, que lo es. Entonces, nos llamó la atención ese aproximamiento, ¿no? Esa aproximación a poder meternos a un partido político socialdemócrata y que este partido abrazara la causa ambiental de una manera honesta, de una manera legal, legítima. Y entré. Ya después el partido no tuvo su registro y por eso fui diputada independiente. De acuerdo, pero vamos a hacer una pausa. ¿Tu marido qué papel jugó en este momento? Porque dices que contactaron a mi marido. Bueno, él, ¿por qué fue el primer contacto contigo? Porque él había sido asesor político, había participado en la formación también de partidos y movimientos. Y él que conocía a esa generación
de gente que estaba haciendo nuevos partidos políticos. Y entonces, bueno, vas con en el Partido Nuevo, con Patricia Mercado, y bueno, pues pierden el registro, ¿y tú cómo continúas? O sea, Tú solita. no se gané yo solita, gané con todo el partido atrás de nosotros, ¿no? O sea, yo Claro. me lancé como diputada, hice mi campaña en la Ciudad de México con una causa verde en mi mano y todo el partido pues no gana los votos necesarios para mantener su registro nacional, pero a nivel local pues tenemos los votos para acceder a una escaño plurinominal en la Asamblea Legislativa de aquel entonces. Hoy es el Congreso de la Ciudad de México. Qué maravilla. Y entonces ahí empieza ahora sí ese motor de cambio desde pues el poder legislativo de la ciudad, y tus causas empezaron siendo ya pues algo a la tribuna, ¿no? Empezar a... Sí, así es, exactamente. Yo me metí, obvio, a las comisiones de medio ambiente, urbanas, y me toca crear la comisión especial para la gestión integral del agua. Fue muy difícil para mí hacerla desde una diputación independiente, pero lo logro y toda la legislatura me enfocó en trabajar el tema del agua en la Ciudad de México. Y Marta, ¿cuál es después de ser diputado 3 años en la Asamblea, tus aspiraciones, supongo, eran, bueno, pues hay que transformar México, sus condiciones del aire, lo del agua, todo lo que estás diciendo, que hoy que conocemos tu historia, años después, algunos también, sabemos que lograste grandes proyectos siendo secretaria del Medio Ambiente en la ciudad, en tiempos de Marcelo Ebrard como jefe de gobierno, gobernador de la Ciudad de México, pero pues, a ver, ser diputada en la Asamblea y luego secretaria del Medio Ambiente y haber hecho la ecobici, pues cuéntanos un poquito, porque la ecobici, mira cómo nos mueve a todos. Es impresionante ese gran logro tuyo. Fíjate que yo conocí a Marcelo cuando él estaba de secretario de Gobierno y de Desarrollo Social, porque a los diputados nos tocan hacerles preguntas a los secretarios cuando van a comparecer, ¿no? En la Asamblea o en el Congreso. Y yo siempre le preguntaba cosas que eran diferentes. Cuando no tienes un partido político que o le está aplaudiendo al secretario o lo está defenestrando porque te hace todo mal, te aproximas desde un lugar muy diferente, ¿no? Entonces era súper padre esa conversación cuando yo tenía la oportunidad de hacerles preguntas. Y ahí es en donde lo conocí a Marcelo, y al final de la legislatura él se lanza como candidato a jefe de gobierno de la ciudad. Y yo decidí no aceptar una oferta para ser candidata a diputada federal y quedarme en la asamblea y hacer una, una propuesta para la Ciudad de México que se llamó La Ciudad que Queremos Ser. Y ahí convocamos una bola de grupos ecologistas y grupos vecinales, asociaciones vecinales de la ciudad, más de 40. Claro. Hicimos un documento súper bien hecho y se lo presentamos a los 5 candidatos a jefe de gobierno. Recuérdanos quiénes eran. En qué transportan. Este es el 2006, o sea, casi hace 20 años. casi 20 años. Qué maravilla. Es el 2006 y estaban de candidatos Ebrard, Beatriz Paredes por el PRI, Demetrio Sodi por el PAN, Alberto Cinta estaba creo que por Nueva Alianza o Voto Partido, y Gustavo Jiménez Pons de un partido socialdemócrata. Y como todos sabemos, bueno, gana Ebrard. Yo termino la diputación, me voy literalmente a mi casa con mi cajita. Ya me voy. Con mi cajita. Y a las semanas, 2 o 3, me hablan de su oficina y me invitan a ser parte del equipo de transición de Ebrard con el nuevo gobierno. Los que ganan hacen un equipo de transición y se pasan la estafeta con los que estaban con los que vienen, ¿no? Y en ese equipo de 30 líderes, ¿no? De temas, me invita Marcelo, ¿no? Yo me sentía súper realizada. Y ya en el proceso de transición me invita a ser secretaria del Medio Ambiente y me dice, tú propusiste este plan, tenía incluida participación ciudadana, bicicletas, calidad del agua, del aire, todo lo que tenemos, reforestación de la ciudad. Todos hicimos nuestra carta a Santa Claus en la propuesta que firmaron, ¿no? Los 5 candidatos y que Marcelo firmó y aceptó.
Y ya que gana, me dice, bueno, pues me encanta la idea, ahora háganlo, ¿no? Pues me ofrece ese puesto. La verdad, muy, muy interesante, ¿no? El perfil de un jefe de gobierno que pues, invita a gente Sí, un ciudadano, nueva, ¿no? O sea, que no viene con él desde hace 20 años en el equipo, es de un estilo muy peculiar, Marcelo, ¿no? En eso le gusta trabajar con gente que tienen propuesta, que tiene ideas, trabajo, que tiene compromiso, ¿no? Con la que se identifica él. Después de muchos años nos hicimos amigos, pero en ese momento no, éramos colaboradores. Yo le hice muchas cosas interesantes para la ciudad, aprendí mucho de su liderazgo. Y como dices, no me tocó hacer la ecobici. Claro, pero espérame, estás omitiendo algo clave. O sea, a ver, espérame. En el equipo de transición, la antecesora tuya era nuestra actual presidenta de la República. ¿Cómo fue esa transición, Marta? Pero en ese momento ya no, porque la doctora fue candidata también y había como un interinato ya para la entrega, que era Eduardo Vega. Y es también una persona que yo aprecio y conozco hace muchos años, pero ya es el pase así toma, me lo hizo Eduardo Vega, pero sí mi antecesora en el cargo en la Secretaría de Medio Ambiente de la ciudad, bajo Andrés Manuel López Obrador como alcalde, como jefe de gobierno, fue la doctora Sheinbaum. Pues mira cómo es la vida. Lo dejamos a su imaginación, señoras. Amigos, señores. Bueno, pero cuéntanos, entonces la ecobici. Bueno, la Ecobici es un proyecto de mis favoritos, ¿no? Muy complejo. Fue la primera ciudad de México, la primera en todo el continente americano en tener un sistema de bici pública, que en ese momento solamente existía en París, en Barcelona, en algunas ciudades en el mundo. Era Claro. muy Yo novedoso. creo que ni en Nueva York había. No había, no había. En Nueva York vino aquí a aprender. Aprender, claro, pues es que con esta ciudad Sí. somos una punta de lanza hasta para eso. Así como nosotros aprendimos en París y Barcelona, ¿no? Que tenían el sistema Believe en París, en Barcelona había otro sistema que fue la misma empresa la que lo puso aquí. Y aprendimos mucho de esas dos ciudades. Nueva York vino y instaló su sistema 3 años después que nosotros. Y bueno, qué orgullo que tú hayas sido la que lo propuso antes de que te invitaran a un equipo y poderlo hacer realidad. Pero no fueron tus únicos proyectos. También la calidad del aire creo que ha sido cuando mejor aire ha tenido nuestra Ciudad de México, ¿no? Pues mira, la verdad te tengo que decir que el proyecto de mejoría de la calidad del aire de todo el Valle de México es de muy largo aliento. O sea, hay una política de 40 años, empezando en los 80 por mejorarlo, ¿no? Sobre todo ya después que empezó el no circula en los años 90, se quitó el plomo de la gasolina, se cerró la refinería. O sea, hay muchos antecedentes. Ha habido como medidas icónicas para mejorar la calidad del aire. Y a nosotros ya nos tocó una parte más difícil, que fue apretar un poco la verificación vehicular, que no circula un poco también, y entrar de lleno a bajar a la gente del automóvil. Y por eso hicimos lo de las bicis. No, lo del transporte escolar, yo me acuerdo, pues estaba estudiando, pero ya había una política de obligatoria, me parece, de que el transporte para las escuelas, pues fuera medular, ¿no? Las escuelas sí tenían que contar con un transporte para los alumnos. Fíjate que hicimos un estudio, el área de contaminación atmosférica de la Secretaría la lidera en mi época y también en la anterior el doctor Víctor Hugo Páramo. Hoy justamente me estaba mensajeando con él. Y Un saludo a Víctor. el doctor Páramo es una figura pues obligada para la mejoría de la calidad del aire de la zona metropolitana del Valle de México. Y en esa época analizábamos que justamente eran en las escuelas en donde se veía en los mapas de ozono, de óxidos de nitrógeno, dióxido de azufre, todos los contaminantes, se miden 6, 7 contaminantes. En el mapa, las escuelas en un horario de dejadas y de recogida eran donde más contaminación había. Entonces, ¿cómo es posible que tengamos a los niños en las zonas donde hay más contaminación? Claro, pues porque en muchas escuelas las mamás y papás los llevábamos todos los días y los traíamos.
Y de ahí surge esa idea de hacer el transporte escolar obligatorio para todas las escuelas cuyos alumnos lleguen más del 80% en automóvil. Claro. No es para todos. Obviamente, la mayoría de las escuelas públicas, los niños llegan a pie o de transporte público. Claro, claro. Pero las privadas es al revés. La gran mayoría llegan o llegaban hasta esa época, ¿no? Fue un proyecto súper difícil. Ebrard lo quiso hacer en el principio de su administración para poder realmente tener una concreción y poderlo, pues, controlar durante todos los 6 años. Claro. Y dio unos resultados increíbles. Pero aprendí muchísimo, Bernie, porque cuando tú quieres hacer algo que la sociedad no quiere, pero ¿qué es lo que hay que hacer? Generalmente los políticos o los que hacemos política pública dices, híjole, eso me van a linchar, o sea, no lo voy a hacer porque me van a linchar. Igual las bicis, ¿no? Sí, claro. Como lo que vas a traer una bicicleta aquí a Reforma, Imagínate. o la ciclovía, nos vas a quitar el estacionamiento. Y aprendí mucho que si un proyecto tiene una causa real que está atacando, es una solución a un problema colectivo y está bien ejecutado, por sí mismo, con el tiempo demuestra su pertinencia y llega para quedarse. Como el transporte escolar, como la ecobici, como el Muévete en Bici, que también hicimos nosotros. Y son inquitables, esos proyectos siguen ahí, y los propios papás que se oponían a eso Ahora fueron después los que más defendieron la política, sí. No, bueno, son méritos que hoy tenemos día a día, la movilidad, la manera de trasladarnos de un lugar a otro en la Ciudad de México es con bicicleta. Realmente yo tengo mi bicicleta en la cajuela, Marta, porque yo soy muy puntual y llego a todas mis reuniones, bueno, aunque sea en bici, pero no puedo evitarlo. Y la verdad es maravilloso y es gracias a ti. A ver, y Yo sé que después, tienes tu bici, pero no es cierto que seas tan puntual. por eso abrimos puertas con Marta Delgado y también un poco los trapitos al sol. Oigan, y a ver, Marta, dime por favor, 6 años, hubo este tema de que si Marcelo se fue, no se fue, pero se fue del gobierno, terminó su administración, tú terminas con él, hubo una serie pues de situaciones ahí para salir de la administración porque pues tenían que irse, cambiar y todo, y luego tú llegas, ¿qué haces esos 6 años? Fíjate que, aunque he tenido buenos años, ¿no?, en la administración, casi nunca he estado y brincado de un lado a otro. Como ahora. Casi siempre me regreso un poco, ¿no? Y esos 6 años me sirvieron un chorro, porque pude hacer cosas. Gabriel, mi esposo, me dijo, tú disfrutas mucho tu trabajo y ser funcionaria y hacer políticas públicas. Eso es lo que es mi vocación. Sí, claro, claro. Pero también tienes otras cosas que disfrutas, y cuando no estás en la administración, tendrías que hacer esas otras cosas, ¿no? Y entonces él me fue ayudando a encontrar los espacios y las posibilidades para poder estudiar un posgrado. Me fui a estudiar una maestría en Harvard en sustentabilidad. Wow. Hice un disco, que me gusta mucho cantar, entonces hice un disco, pero Gabriel es así, o sea. Nos vamos a despedir con una cantadita de Marta Delgado, no crean que no. Es así, si vas a estudiar en la mejor, ¿no? Pues yo estaba buscando, No, se de ve verdad, hombre, es un hombre que tenía la visión y creyó en ti y su proyecto fuiste tú. siempre, bueno, es la verdad muy, muy generoso y siempre ha sido mi guía. Me dijo, si la vas a hacer, pues hazla en Harvard, ¿no? Claro. Igual, vas a grabar un disco, lo pones en Spotify. Totalmente. O sea, él, la verdad es que me ha ayudado mucho a ser ambiciosa, porque no lo tengo natural. No, soy muy trabajadora. La ambición es muy sana, Marta. Sí, claro que lo es. O sea, no lo critico el asunto de ser ambicioso, no lo critico, al contrario. Lo veo como una virtud, depende también qué es lo que ambiciones, ¿no? Claro. Pero yo lo veo como una virtud, pero que yo no tenía, ¿no? Entonces, él siempre me abrió los ojos. Mira, desde que lo conocí, él me abrió los ojos, y en lugar de yo me quería poner a pegar para unas campañas políticas, pósters con mi engrudo, me quería poner yo
en el equipo, yo dije, yo pego los pósters, y él me dijo, no, tú vas a ser la candidata. Claro. O sea, ¿sí me entiendes? O sea, yo siempre me he visto en el trabajo y él me ha hecho tener mayor ambición, ¿no? Y la verdad es que Pero es una ambición del mundo diferente. vamos a hacer una pregunta clave. Para ti, ¿el liderazgo está construido, en tu caso, también por tu esposo? Completamente. Porque nos conocimos y yo era muy joven, o sea, cuando digo, lo conozco de 21 y nos casamos de 22, yo. Entonces es muy chiquita, o sea, no es de que, ay, ya el liderazgo. Pues claro, ¿no? Él es psicoanalista, es sociólogo, politólogo, fue guiando mi carrera todo el tiempo y definitivamente, como te diré, como líder, él me dio como que me envalentonó para poderme convertir yo, ¿no? No es que yo siempre me vi, a mí no me pasó eso. Hay mucha gente que dice, yo desde que desde que iba en la primaria me veía como presidente de México. No, yo nunca me vi como presidenta de nada, ni de mi colonia. Y sí tengo habilidades de liderazgo, pero no, yo no me veía así, ¿no? Yo soy más buena para manejar equipos, Claro. grupos, gente. Bueno, pero eso es otro skill, es otra cualidad, otra característica importantísima del liderazgo, precisamente el trato al equipo, cómo gestionas a las personas que al final son brazos de tu gestión en todo. Y ser secretaria del medio ambiente en la ciudad más grande del mundo y la más bonita del mundo, pues tienes que tener un equipo enorme y después regresas de Harvard, Marta, y pues, ¿qué pasa? Empiezas otra vez en la administración. En el 2018, vamos a trasladarnos 7 años atrás. 2018, el presidente López Obrador gana las elecciones después de, pues muchísimos años en campaña, después de haber estado, ¿no? Y logra llegar al poder. Y entonces te invita otra vez Marcelo, pero lo invitan a él. Ahí cómo estuvo la jugada. Y si el presidente López Obrador invita a Ebrard a ser secretario de Relaciones Exteriores. Sí, sí, sí. Y yo ya había estado en todos esos años en contacto muy estrecho con él para muchas cosas. Claro. Hicimos a nivel internacional algunos proyectos juntos. Qué bonito. Bien padre. Y justamente le toca la Secretaría de Relaciones Exteriores. Pero qué maravilla, o sea, es como el wish, es como el dream job que alguien puede tener, ¿no? Wow. Fíjate que cuando... Porque la política exterior, pues sí, es muy padre, ¿no? Yo vengo o sea, yo soy pedagoga, estudié sustentabilidad, pero antes de la maestría, cuando vas a la mitad, te dicen si no quieres hacer un certificado, ¿no? En la Universidad de Harvard. Y yo dije, sí, a mí me gustaría, ¿cuáles hay? Y entonces había uno en asuntos internacionales. Sí, hice ese. Y después de ahí ya me titulé como maestra en sustentabilidad. Pero bueno, es en liberal arts, ¿no? Con énfasis en sustentabilidad. Sí. Pero yo hice el certificado que yo tuve fue de asuntos internacionales. Y 2-3 años después estoy en la Cancillería, o sea, como que yo nunca había tenido ese background internacional. No, y además, pues tú sabes, el Servicio Exterior Mexicano es pues muy estricto, o ha sido la práctica de que pues la diplomacia, los embajadores, los representantes de México tienen que pasar por el Servicio Exterior, y pues los funcionarios de alto nivel pues no necesariamente, ¿no? Entonces el secretario Ebrard se hace secretario de Relaciones Exteriores, canciller de México, y te invita a ser subsecretaria de Asuntos Multilaterales y Human Rights y Derechos Humanos de México. Sí. Que sí, ¿cómo se traduce eso? La gente que nos ve es bien difícil porque ¿qué hace un subsecretario de Asuntos Multilaterales, los organismos? O sea, entremos un poquito ahí en materia. ¿A qué se dedica esa subsecretaría? Te quiero contar algo interesante. Marcelo me dijo, oye, ayúdame, y me empezó a meter en la transición en todos los temas de América del Norte. Yo hice la gira de todos los próximos secretarios. Llevamos a 7 futuros secretarios de Estado de México a Canadá, por ejemplo, ¿no? Hicimos, yo estaba como, Marcelo me quería como que encarrilar hacia eso. Y de repente me dice, oye, yo creo que, fíjate que el presidente me dice que necesitamos
incorporar al doctor Seade en América del Norte. Y yo había pensado eso para ti, pero tú ¿cómo ves? No, así Marcelo, no. Y le digo, yo quiero la subsecretaría de Asuntos Multilaterales. Me dice, ¿de verdad? Sí, yo quiero la de Asuntos Multilaterales, esa la otra no la quiero yo, ¿no? O sea que no me afecta, no te preocupes. Y está tan facilita pero- la relación con Estados Unidos que la verdad hubieras tenido el triple de trabajo, ¿no crees? no, la verdad me tocó el triple de trabajo en la subsecretaría de pero Asuntos cuéntanos. Multilaterales. Cuéntanos. Ya platicaremos por qué, pero te digo lo que me preguntas. ¿A qué se dedica esa subsecretaría? Para mí es la más padre, porque es la única que trata con todo el mundo, con todo el globo, con todos los países. O sea, yo tenía posibilidades de relacionarme, vincularse, hacer política exterior en todo el mundo. Las demás subsecretarías eran de América Latina, de Relaciones Exteriores que veía Europa, África y Asia, o de América del Norte. La de multilaterales se dedica a representar a México en los organismos multilaterales. La ONU, por excelencia, ¿no? Todos los cuerpos de la ONU o la Organización de las Naciones Unidas para las mujeres, la alimentación, la ciencia, la cultura, el desarme, las ballenas, o sea, todos mis temas ambientales, todos esos que están en ONU, pero también otros organismos multilaterales en los que México participa, paneles especiales, yo participé en el de inteligencia artificial, en la Alianza Mundial de la Felicidad, en la Alianza Global sobre el panel de alto nivel para una economía oceánica sostenible, los temas apasionantes y tratar literalmente con la agenda, o sea, es la agenda del país en el mundo. En el mundo. Sino no la agenda bilateral. México, Estados Unidos, México, Perú, México, Francia, México, Egipto, México, Arabia Saudita. No esa, sino la agenda en donde te juntas en los cuerpos multilaterales colegiados con otros países. Y entonces en esa aventura comienzas en el 2018 la administración siendo esta líder de la subsecretaría, pero sobre todo 2020 que hay una pandemia. Y entonces pues la agenda de México ante el mundo se te habrá reducido el trabajo, ¿no? Digo, ya nomás es broma, pero... Te estás poniendo de pechito. Mira, el antecedente del trabajo de la pandemia se ubica en la disolución de ProMéxico, la Oficina de Promoción de México en el Exterior Económica, de Promoción Económica. El presidente López Obrador extingue ProMéxico y le asigna a Relaciones Exteriores, le da a Marcelo todas las funciones de ProMéxico, que es que la promoción económica de México en el exterior. ProMéxico tenía oficinas independientes a las embajadas, gente y presupuesto para promover la inversión extranjera directa en el país. Todo eso se quita y nos asignan a nosotros las funciones. Claro. No tenemos más dinero ni más nada, pero todas las obligaciones. En eso estábamos cuando pasa la pandemia. Ya habíamos empezado a explorar comercio y traer, por ejemplo, medicinas, medicamentos. Había una crisis como para quitar a algunos proveedores, entender otros mercados de medicinas. Entonces estábamos pidiendo a través de mi subsecretaría y de una Dirección General de Impulso Económico Global Especial que se creó para atraer estas funciones de ProMéxico. Exploramos medicamentos de China y otras industrias. Y en eso estábamos cuando cae la pandemia. Y entonces nos encarga Marcelo, el presidente Ebrard, y Marcelo a nosotros, a mi subsecretaría, el poder conseguir todos los equipos de protección personal y los aparatos necesarios para el combate a la pandemia. Qué fuerte reto. Y luego las vacunas. Wow, ahora sí que nos dejas speechless y casi sin respirar porque pues habrá sido muy difícil cambiar completamente tu agenda, todo lo que se venía con el impulso económico global que era y fue, porque además luego hicimos otros proyectos, ahí vinculamos
y fue cuando tuvimos la oportunidad de trabajar juntos. Pero me gustaría saber ese reto de la pandemia, ¿en qué se tradujo para ti? ¿Cuáles fueron pues los más complicados alcances? Mira, ahí, por ejemplo, toda la Secretaría de Relaciones Exteriores, imagínate, todos los eventos internacionales se cancelaron, se pospusieron, todos. O sea, seguíamos un poco operando temas, digo, muchas cosas en Zoom, con los embajadores de México estaban en sus lugares, los de otros países, pues aquí en México trabajando con nosotros, pero nosotros realmente o sea, yo delegué toda la subsecretaría en otro director general, el doctor Christopher Ballinas, que era director general de Derechos Humanos y Democracia. Todo lo demás yo le decía, por favor, ayúdame a que esto esté, pero cualquier cosa. Y yo me enfoqué 100% con un equipo de gente de la Dirección General de Impulso Económico Global. Nos dedicamos 100% a los asuntos, primero del equipo, ventiladores y vacunas. ¿Cuál era nuestro rol? Nosotros teníamos que conseguirlos. Teníamos que buscarlos en el mundo, saber que existían, pedir las cotizaciones, llevarlas a salud, evaluar todo eso y poner y negociar los precios, las condiciones, las entregas, para que salud pudiera hacer las compras. Eso fue nuestro trabajo. Pues todo un trabajo enorme. Tú fuiste la responsable y pues la responsable lleva muchas otras palabras acompañándola de traer las vacunas a México. Tuve esa responsabilidad, obviamente con un apoyo muy importante de Marcelo, porque cuando se te atoran a ti ya con tus propias fuerzas las cosas, recurres a tu jefe. Ebrard desatoró 1000 cosas y obviamente el respaldo del presidente, porque había condiciones difíciles a veces para tomar algunas decisiones y debo decir que se tomaron en el tema de vacunas. En los otros fue más complejo lo anterior. Por ejemplo, las pruebas, los ventiladores, los equipos, otros productos, las mascarillas, muy complicado. Pero ya cuando estamos ya en la crisis esta de vacunas, terminamos siendo el país, México, con el portafolio más amplio de vacunas en el mundo, 9 vacunas diferentes. Claro. Y eso fue una estrategia nuestra, de Marcelo y el equipo de Relaciones Exteriores, para realmente poder dotar al país de 200 millones de vacunas. Mucha gente nos comparaba con Chile o con Costa Rica, no, bueno, sus 16 millones, 6 millones de habitantes, 130 millones de habitantes. Sí, 260 millones de vacunas. Entonces, no todos usaban, pero sí, 200 millones era la meta y conseguimos todas. Y de diferentes, y trajimos ensayos clínicos, un esfuerzo de un equipo muy bueno, muy capaz, joven, con mucha mística. La verdad es que todo ese equipo laboró incansablemente. Estoy muy agradecida con ellos y ellas. Y finalmente fuimos el primer país en el que aterrizamos vacunas de toda América Latina. El primero en donde llegaron, ¿no? Y eso es... Qué orgullo. Sí, sí. Es como la primera. La verdad es que, Marta, eres de las que logran por primera vez cosas, ¿no? La primera ecobici, las primeras vacunas, el primer país en hacer un pabellón en la Expo Mundial 2020 en Dubái con recursos de los empresarios y de distintas instituciones sin que le costara a la federación. Muchos retos, Marta, muchos méritos. No sé si quieres hablar algo en concreto, también de tus otros logros en multilaterales. Pues eso donde te conocí, Bernie, porque ese fue un proyecto de los más complejos que me han tocado en tu carrera, sí. Fue el pabellón. Ay, hasta suspiramos, amigos. Sí, yo conocí a Bernie Noval porque yo soy fan de Van Gogh y él trajo la exposición inmersiva a México de Van Gogh Alive. Y cuando me metí ahí a Van Gogh, yo dije, es que qué barbaridad, ¿quién hizo esto? O sea, necesito saber quién trajo, es que estoy feliz, ¿no? Encantada en la experiencia y ahí lo conocí. Y entonces, pocos meses después nos toca, bueno, yo, por lo de ProMéxico, me tocaba poner el pabellón
de México en la Expo de Claro, Dubái. porque le tocaba a ProMéxico hacer los pabellones. Y como se vino la pandemia, se pospuso un año la Expo de Dubái. Entonces nos metimos ese año a las vacunas, etcétera. Ya cuando salimos teníamos que poner el pabellón de México, eso ya te tocó a ti. Sí, me la sé. Nos contactamos solamente, me acuerdo, la primera fue ir a ver cómo poníamos algo cultural. Como a mí me gustó mucho lo de la exposición inmersiva, a Bernie le pedí analizar qué podíamos hacer un programa cultural para el pabellón de México en la Expo Dubai. Y después de muchísimos retos económicos para poder juntar una cantidad de dinero importante para poder ir, Marcelo me decía, Marta, los empresarios no te van a querer dar. Está todo el mundo en incertidumbre. No vamos, definitivamente, ¿no? Y yo, por favor, sí. Bueno, hazlo, pero por favor, concéntrate en lo de terminar lo de las vacunas. Y en eso estábamos cuando definitivamente le digo a Bernie, ayúdame a ver qué sponsors podemos traer A la mesa, al a jugar lugar, con nosotros, a ¿no? jugar. Y ya mejor se quedó él con la dirección del pabellón de México y con todo el problemón que traíamos. Era un desafío muy grande. Que la verdad el desafío se convirtió en una gran oportunidad de darle a México un premio de oro y un reconocimiento mayor por el talento de los y las artesanas. Recuerda esa fachada extraordinaria encabezada toda la obra por Betsabe Romero, nuestra gran artista mexicana, a quien le mando siempre un beso y la voy a invitar a este podcast a que nos cuente la historia de cómo fue la fachada del Pabellón de México en la Expo 2020 Dubai. La fachada y también mucho parte del interior hizo ella. Todo el pabellón Y realmente. bueno, y vi Pepe Sojo, en paz descanse. Paz descanse, ¿cómo va el tiempo? A Betsabe le encomendamos parte del interior también, pero luego decidimos que nos hacía falta una experiencia digital, tecnológica, que combinara con la Expo Mundial de Dubái, porque pues todos los pabellones proponían tecnología. Y entonces fue cuando invitamos a Pepe Sojo, gran fotógrafo, la verdad es que trascendió, Marta, porque recordarás que Mística fue siempre una historia que contaba, sí, lo que llevamos a Dubái, ¿no? Los grandes, pues, digamos que los grandes recintos de la biodiversidad mexicana, porque Sí, Pepe lo que hizo fue exponer los santuarios de especies endémicas de México, ¿no? Y entonces te metías al santuario de la mariposa monarca, te metías al santuario de las luciérnagas y te metías al santuario de las ballenas. totalmente. Precioso, precioso. A mí que me encanta el tema ecológico, me sentí feliz cuando entré a esas. Pero también puso, pues, Chichén Itzá, puso partes de la arqueología y de la cultura prehispánica mexicana. Claro, y luego también la fusión que tuvimos para ganar ese premio de oro en la categoría que estábamos, pues fue la agenda cultural. Todo lo que Te llevamos. luciste, Bernie. No, fue un gran. Te luciste, Te Bernie. luciste porque tú tuviste también la convicción y pudimos trabajar en equipo. Y eso también, Marta, te lo quiero reconocer porque el hablar de liderazgo es permitir al otro tener el liderazgo en su área de oportunidad, en su expertise. Y tú en eso fuiste pues una persona clave, no solamente en mí, en mi equipo de trabajo, que al final eran el mismo equipo de trabajo, pero traducido con mi propio equipo de mi empresa que me traje a trabajar en el pabellón. Aquí está Valeria, gente que estuvo en Dubái y que estuvo apoyándonos incansablemente día y noche. Y la verdad le quiero reconocer a la gente porque, Marta, fue un trabajo extraordinario. Traerle un premio a México para mí es como regalarle el mérito de que imagínate que en el Golfo Pérsico o en un país como Emiratos Árabes hayamos abierto el pabellón de México con la llegada del buque Escuela Cuauhtémoc, que jamás había navegado por Nueva York, no es cierto, que jamás había navegado por los mares del Golfo Pérsico. Y entonces, pues llegar ahí a Dubái, pues sí, fue muy, muy emblemático, ¿no? Sí, el programa cultural que hiciste fue espectacular. Fueron artistas de todo, plásticos, bailarines, la Sonora Santanera, las Tres Divas, cantantes de ópera, Javier Camarena,
pianistas. De verdad, ¿cuántos espectáculos llevaste? Pues más de 60. Ma- Más de 60 espectáculos y teníamos espectáculos todas las semanas durante los 6 meses. Hiciste el Fashion Week de México Con una con gran- 7, con Brenda Jaet, ¿no? Brenda Jae, pero sobre todo con una gran propuesta de artistas mexicanos. 7 diseñadoras y 7 diseñadores mexicanos. Llevaste chefs, Exacto. todas las bebidas espirituosas. Y hoy tenemos gran parte del equipo que ya se dedica a exportar tequila y agave y todos los spirits de México en el mundo árabe. Y es un orgullo porque es generar un equipo, ¿no? De trabajo y además. Y van cosas que pasaron después de la Expo Dubai. O sea, nos ganamos el premio de oro en diseño interior de nuestra categoría y la verdad, traer ese trofeo fue maravilloso. Pero no solo eso, después la reverberación de lo que fue el pabellón de México en la Expo dio para que pudiera concretarse un convenio con el Louvre de Abu Dhabi para que 7 piezas prehispánicas, incluida una cabeza olmeca, se exhiban durante los próximos 2 años, de aquí a 2 años más, en ese museo. Dio para que pudiera promoverse y estrenarse una película. ¿Te acuerdas que Por supuesto. firmamos con Una gran Gagan Preet Singh? de la India, de Bollywood. Ajá, firmamos un convenio y una película mexicana ya recientemente en septiembre de este año se estrenó en Dubái. La película grabada en México. La película grabada en No, México. pues mira. Y bueno, Mariana Ramos, que tiene ya una empresa comercializadora, empezó con agave. También vamos a invitar a Mariana Rajos aquí al podcast a que nos cuente. Pero Mariana, la acabo de ver en Dubái hace un mes. Y no solo ya está haciendo cosas de sotol, tequila, mezcal, bacanora, todos los productos del agave, sino que ahora también está invitando a otras empresas mexicanas a llevar sus productos de todo tipo al Golfo Arábigo, especialmente a Emiratos Árabes, pero también a Saudi Arabia y a otros países. Y es muy interesante ver cómo todos los desdoblamientos, ¿no?, que tuvo la presencia de México en esa expo. Totalmente. Y después de la expo, pues ya viene prácticamente el cierre de la administración. Regresas todavía a una vorágine de temas. Luego, pues ya la vorágine mayor que es, pues, empezar una campaña rumbo a la presidencia de México. Habrá sido un reto enorme, Marta. Mira, el primero es porque yo nunca había coordinado una campaña política, ¿no? Entonces, yo le dije a Marcelo, oye, yo tengo cualidades, pero nunca he coordinado una campaña política, ¿no? Claro. Me dijo, no, has hecho otras cosas que nunca habías hecho y quiero que hagas esto, ¿no? Entonces yo renuncié a Relaciones Exteriores en mayo del 2023 para poder encabezar, coordinar y organizar su Mayo de campaña. 2023. Su campaña para pues la coordinación de los comités de la Cuarta Transformación, ganar la candidatura de Morena, ¿no?, a la presidencia. Es público, ¿no?, el desenlace de esa campaña fue para mí muy intensa, muy intensa, muy compleja, muy difícil. Aprendí muchas cosas, pero también me absorbió demasiado Energía. y también, ¿cómo te diré? O sea, creo que puedo ser franca en el sentido siguiente, en el proyecto, ¿no? O sea, nosotros con Ebrard y su equipo hicimos un planteamiento y un proyecto, ¿no?, de país, de gobierno, y ese me comprometí, ¿no?, profundamente con esa idea. Y una vez que no gana, como ellos pertenecen a un partido y siguen adelante, pero yo no pertenecía a Morena, ¿no?, decidí no seguir, ¿no?, y aceptar una oferta de trabajo en una compañía multinacional que es APCO. Es una compañía de asuntos públicos, de análisis geopolítico, de apertura de mercados, de blindaje comunicacional. Muy interesante, una compañía antigua, muy prestigiada, con oficinas en 40 países en el mundo y que nunca había estado en presencia en América Latina. Y su CEO me invita a
abrir en México y América Latina. Muy contenta, la verdad. Muy contenta y además, oye, es una latitud diferente. Siempre volar por nuevas latitudes te lleva a lugares extraordinarios, pero de la iniciativa privada salen muchas otras cosas y derivan muchos otros proyectos que seguro están por venir, pero debe ser para ti muy distinto, ¿no? Lo público y lo privado, porque es, digamos que, administración pública y servir a los mexicanos, a las mexicanas, a los ciudadanos y las ciudadanas de México, supongo que también, pues de repente sientes como que la nostalgia, ¿no? Mira, es muy chistoso lo que me pasa. No la siento. Wow. Debería de sentir. Debería, porque es obvio que debería de sentir. A lo mejor está todo tan problematizado que a lo mejor no, por eso no lo siento la nostalgia. Pero sí, a veces estoy en medio de reuniones en donde estoy personificada en mi personificación Política. político-funcionaria y digo yo, espérate, espérate, no estás ahí ya, ¿no? Si cambias de la Ese camiseta. chip es muy difícil. Claro, muy difícil. Te quiero decir que yo pensé que era completamente otro chip y no del todo. Sí. Porque también hay gente que dice, a ver, la IP lo que buscan es lana y los de acá buscan el bien público. O sea, no es tan así, ¿eh? O sea, en la iniciativa privada hay muchísimos proyectos que se parecen mucho a políticas públicas, que se parecen mucho a proyectos de desarrollo, a proyectos urbanos. O sea, hay, no quiero decir que su última objetivo sea ese, pero de verdad que tienen proyectos ecológicos, culturales. O sea, yo, por ejemplo, nuestro trabajo con algunos empresarios es posicionarlos en las conferencias de las partes de Davos, de la UNGA en Nueva York o a la COP de cambio climático. O sea, sigo yendo a todo eso y sigo conociendo y sigo en esa red. Claro. Ya, pero ahora llevo yo a lo mejor a una empresa que nos contrató para eso o a un político que quiere participar. Pero al fin de cuentas, siguen estando esos organismos multilaterales en mi vida, ¿no? Y por otro lado, pues también a veces no todo el sector público es solamente el interés público. Hay mucho de política, de interés, de partido. Entonces, una vez tú teniendo muy claro, ¿no?, lo que tú quieres hacer, es fácil cambiar. Claro. Y la verdad, a mí como me encanta aprender cosas nuevas, tú sabes que me apasiona lo nuevo, aprender algo nuevo, aunque sea difícil. Entonces, esto que sí me está pareciendo muy nuevo, estoy encantada porque estoy Aprendiendo. Sí. Claro. No, pues te felicito. Será enriquecedor para tu carrera, para tu trayectoria política también y sobre todo para ser una empresaria exitosa porque tienes una luz que es especial. Pero lo que sí te debo decir es que el gobierno de México y los ciudadanos y las ciudadanas te vamos a extrañar. Ojalá que regreses pronto porque necesitamos grandes políticas como tú que transformen como tú lo has hecho durante estos 30 años de trayectoria, Marta. Podría seguir horas, pero es que, qué bárbara. Tienes un currículo para no parar, pero tenemos que invitarte a una siguiente sesión de Abriendo Puertas con Marta Delgado para que nos cuentes también tu faceta en las artes, porque además podrías enriquecer al público y darle un poquito de lo mucho que cantas en tus tiempos libres, en tus noches bohemias, dejarnos un poquito de tu música para despedirnos esta tarde. Muchas gracias, claro que sí. Les van a poner alguna canción mía de Spotify, ahí me encuentran como Marta Delgado. A mí me gusta cantar una época de música, no un género en particular. Entonces canto música de los 50, de los 60, obviamente boleros, mexicanos, cubanos, pero también me gusta cantar jazz, bossa nova, me gusta cantar trova, todo lo que sea de ese. Claro, pero no queremos escucharlo en Spotify. Aquí la producción quiere escucharte en tiempo real, a capela. Pero, Bernie, o sea, ¿qué canción? Ni siquiera Bésame, si quieres te acompaño. A ver, cántala conmigo. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que
tengo miedo perderte después. ¡Bravo! Esto sí que abrimos también las puertas de la vida de una gran cantante. Gracias. Ya después ya me voy a brincar a ese otro sector. Por supuesto, sí, también te va a ir muy bien y seguramente tendremos que seguirla por todo el mundo porque dará conciertos en donde se pare. Muchas gracias, Marta, por el tiempo. No. Estuve feliz de tenerte y de escuchar tu historia y sobre todo de compartirla y abrir esa puerta a toda la gente que nos escucha porque es bien importante que pues conozcan a todos los que se sientan en esta silla, que son grandes líderes, agentes de cambio, transformadores, esas personas que nos ayudan a cambiar nuestro statu quo y una de ellas eres tú. Gracias por estar aquí y como siempre le mando saludos a todos y todas las que nos siguen a través de nuestras redes sociales y agradecer a el Hotel Presidente Intercontinental por ser el anfitrión oficial de este gran podcast que no se pueden perder. Yo soy Bernardo Noval, ella es Marta Delgado. Un abrazo. Gracias.